A todos nos han dicho que para que nuestro contenido le llegue a nuestro cliente ideal tenemos que hablar directamente a nuestro cliente ideal. Para eso nos han dicho que tenemos que crear un documento de sus dolores, de sus miedos, sus necesidades, sus patrones de compra, de todo. Sé que has ajustado al milímetro las palabras que vas a utilizar para que resuenen con este cliente, y cuando todo parece listo vos pensas en tu cabeza: este video la va a despegar porque va a conectar directamente con la persona que yo quiero que le llegue. Y cuando le das al botón de publicar a ese video súper emocionado, te das cuenta que no funcionó. Te das cuenta que ese video no le llegó absolutamente a nadie. Y si les llegó a alguien, le llega a gente sin dinero, gente que no es cualificada, gente que no tiene el dolor que nosotros buscamos resolver. Los anuncios con esta clase de comunicación te han dejado de funcionar o se han puesto más caros, y tu contenido orgánico obviamente tampoco está despegando. Yo te entiendo, créeme que te entiendo cuando te digo que yo por mucho tiempo pensé que la mejor manera de llegarle a un cliente ideal era hacer contenido hablando directamente a ese cliente ideal. Pero la realidad no es así. En este video te voy a explicar exactamente cómo tienes que ajustar tu comunicación para llegarle a ese cliente ideal, pero de la forma correcta, no de la forma en la que lo estás haciendo hoy en día. Así que en este video te voy a explicar exactamente qué tienes que hacer para ajustar tu comunicación y empezar a que primero tu contenido despegue, tanto en anuncios como en orgánico, empieza a llegar a más personas, y sobre todo que este contenido que tú estás haciendo resuene con la gente a la que tú quieres llegarle, y que eventualmente las personas vengan y desean comprarte. Así que bien, antes de explicarte puntualmente cuál es la solución, hay que entender bien qué es un cliente ideal. Imagínate lo siguiente: tienes un círculo súper pequeño. Este es tu cliente ideal. Este círculo pequeñito está inmerso en un círculo enorme que es el público, o sea, la cantidad de gente que consume Instagram. Pues bien, en este círculo pequeño que es tu cliente ideal, existen tres características que determinan que las personas de ahí sí sean tu cliente ideal. En primero, que son una persona del rubro o sector al que tú ayudas. Segundo, que tenga una necesidad latente o un problema que tú seas capaz de resolverle. Y tercero, que su nivel socioeconómico o de ingresos esté acorde a las soluciones que tú puedas implementarle. No únicamente para que te pague la mentoría o el curso o el asesoría o lo que sea, sino que tenga el dinero para poder implementar las soluciones que tú le ofreces. Ahora bien, aquí viene el primer problema que probablemente no te has dado cuenta que lo estás cometiendo. Dentro de ese círculo pequeño que definimos como cliente ideal, no hay una sola persona, hay muchas personas y de diferentes niveles. Por ejemplo, puedes tener un cliente que no sea tan avanzados como los otros, pero que igualmente tiene el dolor que tú buscas resolver, tiene el dinero para poderte pagar y está en el nicho que tú buscas. Puede que aquí haya otro cliente que tenga el dinero y que tenga el problema que tú solucionas, pero que sea tal vez de otro sector u otro nicho. Lo que quiero que entiendas con esto es que tu cliente ideal no es puntualmente esa persona que en ese super documento de 100 páginas estás describiendo. Tu cliente ideal es un grupo poblacional, no una persona, un grupo poblacional. Y aquí es donde empieza el problema de crear contenido para una sola persona en lugar de un grupo poblacional. Cuando tú creas contenido de nicho para llegarle a tu cliente ideal, en realidad estás llegando únicamente a una pequeña parte del sector de tu cliente ideal, un sector muy particular que no todos cumplen las características de este. Por eso es que tu contenido no despega, porque estás haciendo contenido que está filtrando demasiado, e inclusive estás dejando por fuera a gente que potencialmente puede ser tu cliente ideal. Es paradójico si lo piensas, porque crees que si sos más preciso le llegas a mejor gente, y no, todo lo contrario. Entre más te aniches, a menos gente le llegas. Bien, en este punto ya entiendes que el problema es tu comunicación, que estás demasiado nichado. Ahora, la pregunta es: ¿cómo comunico entonces para llegarle a más clientes ideales? Lo primero que tú vas a hacer es una ampliación de lenguaje. Significa que vas a seguir enfocado en un sector del mercado, pero tu comunicación tienes que hacerla que llegue a más personas. Tranquilo que te voy a explicar cómo hacer esto. Cuando expandimos la comunicación ocurre esto. Si te pones a ver, vas a llegarle a muchas personas que no están cualificadas y que no son las que tú estás buscando. Pero a la par que haces esto, lo que haces es llegarle a mucha más gente o a muchos más niveles de tu cliente ideal. La cantidad de personas calificadas que le llegas con una comunicación más abierta es mucho mayor que si le llegas únicamente a personas con una comunicación muy anichada. Y en este punto simplemente tienes que implementar un sistema de filtrado para filtrar a la gente no cualificada y recibir a los cualificados. Y ya te digo yo que es 1000 veces mejor tener a un chat explotado de DM y filtrarlo para ver quiénes son los verdaderos clientes que yo busco, a tener un chat totalmente vacío porque mi comunicación no le llega a nadie. Ahora bien, ¿qué significa expandir la comunicación? Bueno, lo primero que tienes que entender es que no vas a hacer. Primero, vas a dejar de filtrar por datos demográficos. A eso me refiero con los típicos reels de: si eres un cirujano plástico que factura tantos millones de dólares al mes y tienes una clínica con tantos miles de empleados, esto es para ti. O si eres un entrenador fitness de mamás más 30 que factura más de 5,000 al mes y está estancado, tu problema no es este, es este. Este tipo de contenido podría llegar a funcionar en pauta, pero en orgánico nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque es muy complicado llegarle a una persona
tan específica como la que estás escribiendo. Entonces desde ya deja de nicharte por datos demográficos. Ahora, ¿qué es lo que sí tienes que hacer? Lo primero va a establecer un diccionario de términos. Imagínate el mundo de los infoproductos o el mundo del conocimiento como un videojuego, como Mario Bros por ejemplo. En Mario Bros, ¿qué es lo que ocurre? A medida que tú vas avanzando en los niveles, vas desbloqueando unas dificultades, pero también desbloqueas nuevos poderes. Y los poderes que desbloqueas en el mundo 8 son mucho más poderosos que los que desbloqueas en el mundo 1. Lo mismo ocurre con tu sector. A medida que las personas de tu sector van aprendiendo y van mejorando, van desbloqueando diferentes niveles en su negocio, van desbloqueando diferentes problemas y necesidades, y también desbloquean diferentes palabras o términos que utilizan en su día a día. Por ejemplo, en el mundo del contenido, una persona que recién está arrancando, su principal problema es ver cómo hacer que su video sea bonito. Una persona que ya está experimentada, su principal problema es cómo aumentar la tasa de conversión de sus leads. Son problemas muy diferentes, pero del mismo mercado. Lo que pasa es que la persona 2 lleva mucho más tiempo y ha desbloqueado más niveles. Lo que tú vas a hacer es identificar a tu cliente ideal y mirar en qué nivel está esa persona. Cuando identifiques ese nivel, vas a mirar cuáles son los problemas y el lenguaje que se usa en ese nivel concreto. Y ahí sí vas a usar la terminología y vas a hablar de los problemas puntualmente de ese nivel. Esto lo que va a ocasionar es que la gente se filtre automáticamente, porque primero no estás cerrando tu comunicación, estás expandiéndola. Pero lo que ocurre es que esta terminología nueva va a resonar muy bien con la gente que tiene ese problema puntual. Los que no tienen ese problema no lo van a entender y van a saltar del video y pues se van a ir. Por ejemplo, si haces un video de cómo hacer tus primeros $1000, vas a llegar a personas que hacen menos de $1000. Ahora bien, si yo hago un video de cómo aumentar la tasa de respuestas en historias de un 10 a un 20%, le va a llegar a creadores que ya hacen contenido, que ya hacen historias, que ya venden por historias y que quieren aumentar su tasa de conversión. Mira que yo en ningún momento filtré por datos demográficos, ni por cuánto facturas, ni con qué haces, nada de eso. Únicamente te filtré por los problemas que yo sé que tú tienes en este momento. Haciendo esas dos cosas, créeme que con un buen diccionario de términos, donde especifiques bien qué términos usan en cada rubro, en qué sector y en qué punto de dificultad están en el juego, y adicional a eso, creas contenido hablándole a esos problemas, a esos dólares, pero sin filtrar demasiado, vas a llegarle a muchas personas muy cualificadas. Puede que diferentes sectores, puede que diferentes grupos, sí, pero dentro de esa cantidad de gente que va a traer, van a haber mucha cantidad de tu cliente ideal. Y como en ningún momento estigmatizaste si tiene que cumplir un requisito, un lugar, una edad, un ingreso para poder trabajar contigo, van a llegar de todos y tú escoges quién es apto y quién no. Ahora, llegado a este punto del video, ya sabes exactamente qué tienes que hacer para mejorar tu comunicación. El siguiente paso es adaptar esa comunicación a unos buenos guiones. Porque ya te digo algo, de nada sirve que tengas un buen mensaje ya definido si la forma de entregarlo es mala. Tienes que saber cómo adaptar un buen gancho, cómo hacer una buena estructura, cómo hacer un buen CTA, cómo hacer buenos bullet points, etc. Tienes que saber cómo hacer un buen guión. Y para eso tengo este video que te está saliendo ahora en pantalla, donde te explico cómo hacer buenos guiones o una buena presentación de tu contenido, tomando en cuenta eso que te expliqué en este video de cómo comunicar bien. Así que el siguiente paso es que debes saber este video para que aprendas a hacer buenos guiones. Nos vemos allá.